Los 7 sellos de Apocalipsis. Hagamos un resumen. Primer tema, estudiamos que la escena del trono y el cordero ocurre durante la época de la Odisea. En el segundo tema, estudiamos que la escena del trono y el cordero ocurre en el templo de Dios en el cielo. Y en este tercer tema, vamos a ver que la escena del trono y el cordero es un juicio. Por lo tanto, una vez hayamos visto esto, habremos visto que la escena del trono y el cordero es un juicio en el templo de Dios en el cielo durante la época de la Odisea. Habíamos tomado el texto de Apocalipsis 4 del 1 al 6 y lo habíamos comparado con el texto de Ezequiel capítulo 1 del 1 al 28 y habíamos descubierto que Ezequiel 1 del 1 al 28 es el antecedente de Apocalipsis 4, por lo tanto de la escena del trono y del cordero. Ezequiel había dicho que esa era la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y este texto se convertía en el antecedente de Apocalipsis 4 y 5, de la escena del trono y del cordero. De modo que para entender Apocalipsis 4 y 5 necesitamos saber qué significa Ezequiel. Aquí estamos estableciendo un principio de interpretación bíblica. Con el fin de evitar la arbitrariedad cuando decidimos qué significa un pasaje bíblico, si ese pasaje tiene un texto antecedente, de ese texto antecedente tomaremos los elementos, pero también su significado. Es decir, si vamos a Apocalipsis capítulos 4 y 5 y queremos entenderlo y descubrimos que su antecedente es Ezequiel capítulos del 1 al 10, los elementos que encontramos en Ezequiel y su significado nos darán la pista del significado de Apocalipsis 4 y 5. De modo que tomaremos del texto antecedente no sólo los elementos, sino además el significado de esos elementos. De esta manera estaremos arrojando luz sobre el texto de nuestro estudio. Así que con el fin de evitar la arbitrariedad cuando decimos qué significa un pasaje bíblico, si tiene un antecedente, tomaremos de él sus elementos y también su significado. Así que habíamos visto que en Ezequiel el significado es la semejanza de la gloria de Dios. Si aplicamos este principio de interpretación bíblica, nos tenemos que preguntar ¿qué hace la gloria de Dios en el texto de Apocalipsis 4 y 5? En la escena celestial del trono y del cordero. Para descubrirlo tenemos que primero saber qué hace la gloria de Dios en el texto de Ezequiel, puesto que es el texto del que se sirve Juan para describir lo que él está viendo. Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el sentido de la visión de la gloria de Dios en Ezequiel? Allí vemos que Dios envía a Ezequiel a amonestar a Israel porque sus hijos son rebeldes y transgresores de los mandamientos de Dios. Diferentes textos que vamos leyendo sin entretenernos en citar su referencia. Gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, dice el Señor, o porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. O, por ejemplo, por haber profanado mi santuario. Por esos motivos, Dios
decide que hará un juicio contra su propio pueblo. Así pues, ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. De esa manera Dios decide castigar a su pueblo y se lo anuncia. Le dice, por ejemplo: enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, el Señor, he hablado. He de decir, para un poco más adelante, que esta fórmula hambre, bestias feroces, pestilencia y espada se convierte en el Antiguo Testamento en una fórmula que aparece repetidamente y que se aplica siempre al pueblo de Dios. Es decir, cuando Dios castiga a su pueblo, aparece la fórmula espada, hambre, bestias y pestilencias. Pero eso lo veremos más adelante, que tendremos ocasión de comentarlo. Con estos juicios sobre su pueblo, el Señor pretende castigar sus pecados y adquirir para sí un resto entre ellos que reaccione con arrepentimiento. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Es decir, Dios de esa nación rebelde quiere un resto leal. Los juicios o los castigos de Dios sobre su pueblo a menudo vienen de mano de los impíos, de los que no son el pueblo de Dios. En manos de extraños la entregaré para ser saqueada, se refiere a Jerusalén, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Evidentemente el Señor está hablando de la destrucción de Jerusalén por las hordas de los ejércitos babilónicos. Pero todo eso será, dentro de la teología de la historia, un juicio de Dios sobre Jerusalén, y se lo está anunciando desde antes. Pues bien, entonces Ezequiel es llevado en visión y escribe: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Dios había enviado ángeles para destruir a su pueblo. Y sigue diciendo: clamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las cosas que se hacen en medio de ella. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, les dice a los ángeles destructores. Es decir, antes de que venga la destrucción, después de haber hecho el juicio y antes de que venga la destrucción, Dios pone una señal en la frente, Dios señala, Dios sella en la frente a aquellos que va a reservar de la destrucción. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Luego resumiremos todas estas ideas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho todo conforme a todo lo que me mandaste. Es decir, el ángel encargado de sellar ha terminado su misión. Jerusalén está dispuesta para el castigo. Entonces a los otros ángeles, a los ángeles destructores, les dice: pasad por la ciudad en pos de él, detrás del que va sellando, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario.
Habló el varón vestido de lino y le dijo, al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Fíjense bien, primero Dios, a causa de los pecados de su pueblo, decide juzgarlo, decide castigarlo, pero del castigo va a librar a aquellos que son leales, los va a sellar para que no sean destruidos, y después de sellarlos, pide al ángel que los ha sellado que coja carbones encendidos del lugar donde Dios está y los arroje en la ciudad. Más adelante veremos el significado de todo esto. Una vez todo eso hecho, alzaron los querubines sus alas. Es decir, el trono de Dios se vuelve al cielo de nuevo. Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y se elevó en medio de la ciudad. Es decir, Dios se marcha. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Vamos a tratar de resumir los tópicos, es decir, los pasos que hemos ido descubriendo. 1. Dios amonesta a su pueblo por sus pecados. 2. Dios anuncia los juicios sobre su pueblo, hambre, espada, bestias salvajes y pestilencias. 3. El propósito de Dios con sus juicios sobre su pueblo es castigar el pecado de los rebeldes y obtener un remanente que se arrepienta. 4. Los juicios de Dios vienen de mano de los impíos. 5. Dios hace su juicio sobre su pueblo desde su santuario. 6. Antes de ejecutar la sentencia sobre los rebeldes, manda sellar en la frente a sus hijos leales a fin de librarlos de la destrucción. 7. Una vez sellados estos en sus frentes, se arroja carbones encendidos del fuego que hace nube en el lugar donde Dios está sobre Jerusalén. Y 8. En ese momento Dios y todo su séquito de ángeles abandonan el santuario y la ciudad. Volvemos a la idea de que el texto que estamos tratando de entender, que es Apocalipsis 4 y 5, tiene su antecedente en Ezequiel del 1 al 10. Pues bien, en Ezequiel del 1 al 10 lo que encontramos es un juicio sobre Jerusalén desde el templo de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que Apocalipsis 4 y 5 es un juicio sobre el profeso pueblo de Dios desde el templo celestial en la época de la Odisea. Si nosotros nosotros tachamos el antecedente, Ezequiel del 1 al 10, no lo aceptamos, entonces tampoco sabemos lo que significa Apocalipsis 4 y 5. Necesitamos el antecedente para entenderlo, y el antecedente es un juicio sobre Jerusalén desde el templo de Dios, de modo que el significado de Apocalipsis 4 y 5 es el juicio sobre el profeso pueblo de Dios desde el templo celestial en la época de la Odisea al fin del tiempo. Veámoslo de otra manera. Ezequiel del 1 al 10 se sitúa en el marco de un juicio de Dios sobre su pueblo. Desde su templo en Jerusalén, en el siglo VI a.C., previo a la destrucción de Jerusalén por los ejércitos babilónicos. Y ese es el antecedente para entender Apocalipsis 4 y 5, que será la escena de Apocalipsis 4 y 5 es también el marco de un juicio sobre el pueblo de Dios. La diferencia es que esta vez el juicio se realiza desde el templo de Dios que está en el cielo, al fin de la era cristiana, en la época de la Odisea, que es nuestra época.